Esto que tengo en mis manos es un billete de 50,000 pesos colombianos, equivalente a aproximadamente unos 16 dólares. ¿Te imaginas qué pasaría si tu familia o tus amigos te vieran hacer esto frente a ellos? Bueno, realmente se disgustarían mucho contigo o te dirían que eres un tonto. Pero no te preocupes por el billete, es falso, ¿sí? Como los que tú tienes en tu billetera y como los que todas las personas tienen y trabajan para conseguir. En este video te voy a mostrar por qué el dinero realmente es un falso paradigma monetario de la vida. Hoy es muy común escuchar que sin dinero no podemos vivir. La pregunta que me surge entonces es ¿qué ocurría cuando no existía dinero? Hace 5,000 años que el dinero existe, pero antes de esto las personas utilizaban el intercambio para poder suplir sus necesidades, lo que hoy conocemos como trueque, conocido solo como palabra, pero difícilmente en la práctica dentro de lo que originalmente era. Y hace no tanto tiempo, aquí, en América del Sur, las personas tampoco utilizaban dinero. Y se sorprenderán de saber que no existía la pobreza. A la fantástica civilización del Tahuantinsuyo, aquí en Sudamérica, existente antes de la llegada de Cristóbal Colón, no le costaba más que cultivar y cosechar su propio alimento para poder tener el sustento durante todo el año, durante todos los años de la vida de un ser humano en esta tierra. En aquel entonces, absolutamente nadie se moría de hambre, no existía la inanición. Y el alimento y el refugio estaba asegurado para todas las personas, desde que nacían hasta el momento de su fallecimiento en muy avanzada edad. Hoy les enseñan a los niños en las escuelas que, menos mal, llegaron a este territorio para descubrirnos y así podernos sacar del atraso. ¿Perdón? Atraso el que vivimos hoy, donde a comparación con tiempos anteriores, ninguna persona tiene asegurado su vivienda y su alimento durante el tiempo que dure su vida, porque este sistema no te asegura nada de lo que se necesita para poder vivir. Es necesario entonces afirmar que la economía no funciona, porque si la economía sirviera, todos nosotros tendríamos aseguradas las condiciones para permanecer sin tener ninguna necesidad, como era originalmente, y como lo es para todas las criaturas de la tierra, menos para el hombre, supuestamente quienes somos los más inteligentes en este planeta. Voy a explicarles cómo surgió el dinero, y también cómo es que lograron hacernos creer que un simple papel con dibujitos tiene valor. Frente a la necesidad de hacer intercambios entre individuos y familias, las personas comenzaron a utilizar el oro como medio para poder hacer estas transacciones. Sin embargo, el oro tenía un gran problema. En el momento en el que se necesitaba transportar, era sumamente complicado, razón por la cual se acuñó en monedas para hacer más fácil las transacciones y su transporte, sin resolver de manera definitiva el problema. Para explicar entonces cómo surge el dinero, voy a hacerlo de manera figurada con la siguiente parábola. Piensen en un mercader del pueblo hebreo que se le ocurre la mercabiana idea de decirle a todas las personas que él les puede guardar su oro para evitar la fatiga de su transporte y por supuesto para su seguridad, para evitar que lo sea robado, a cambio de entregarles un certificado en papel que dice que esa persona tiene determinada cantidad de oro guardada allí y con ese mismo documento podrá reclamarlo en el momento que desee. Astuta idea, ¿no? Con el tiempo las personas comenzaron a hacer transacciones ya no con el oro que les pertenecía, sino con estos documentos que les daban a cambio de almacenarlos o de guardarlos en ese lugar. Este hombre pasó de no tener absolutamente nada de oro a tener una gran cantidad y a convertirse en el hombre más rico con el oro que no le pertenecía. ¿Les suena familiar? Ese es exactamente el principio de todos los bancos de este mundo, que se hacen ricos a costa de los intereses que te cobran a ti y a mí por guardarnos el dinero que nos pertenece. Todas estas constancias escritas, por supuesto, representaban su valor en oro. Con el tiempo se convirtieron en los billetes que hoy en día nosotros tenemos.
pero con una diferencia muy contundente. Permítanme ponerles el caso del dinero de mi país, Colombia. El Estado colombiano tiene bajo su propiedad un banco llamado el Banco de la República, el cual se encarga de imprimir los billetes que circulan en este país. Antes del año 1994, todos los billetes que circulaban en Colombia decían que el Banco de la República pagará al portador 500 pesos oro. Eso para el caso del extinto billete de 500 pesos. Esto significaba que cada billete colombiano era un título valor que representaba esa cantidad en oro de propiedad del portador de ese billete. Deben saber que el 31 de octubre del año 1990, un ciudadano colombiano se acercó al Banco de la República con un billete de 5.000 pesos pidiendo que le entregaran el oro que, según la ley 90 de 1948, decía que él debía recibir como portador de ese billete. Ante tal solicitud, el Banco de la República simplemente le dijo a este ciudadano que no. Por lo tanto, él demandó al Banco de la República, bajo el válido argumento de estar emitiendo billetes que prometen pagar al portador determinada cantidad en oro, y no lo estaban cumpliendo. La respuesta ante tal demanda del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue la siguiente: el dinero no representa un título valor. Todo lo contrario a lo que la ley colombiana hasta ese momento decía. Prácticamente la respuesta lo que quiere decir es que el dinero colombiano es un cheque sin fondos, puesto que no tiene ningún respaldo. Es por lo tanto una gran estafa, es simplemente papel. La respuesta del Tribunal de Cundinamarca fue en enero de 1994. Curiosamente, en el mes de octubre de ese mismo año, se generó el robo del siglo en Colombia. Se llevaron del Banco de la República de Valledupar la suma de 24.000 millones de pesos. El gobierno colombiano de ese entonces, con la justificación de evitar que esos billetes robados circularan por el país, tomó la decisión de cambiar el diseño de todos los billetes. Curiosamente, también quitaron esas palabras claves que antes existían. Este era el billete de 5.000 pesos colombianos. Posterior al robo, este es el nuevo billete que está circulando actualmente en el país, en donde es evidente que el artículo "el" desaparece, quedando solamente Banco de la República, quitándole la connotación de responsable a dicho banco. La promesa de pagará al portador tampoco existe en el billete, por lo tanto tampoco existe beneficiario, y la palabra oro también fue quitada del billete, de manera que el respaldo del dinero solo reside en la ignorancia de la gente, quedando simplemente un billete como el que rompí. El dinero de este país entonces pasó de ser respaldado por el oro a ser respaldado por el dólar. El dólar tampoco tiene respaldo en oro, desde que Richard Nixon en 1971 decretó que ya no sería respaldada esa moneda por oro. Así como el peso colombiano, el dólar americano no es más que un papel con tinta, que no vale absolutamente nada. Esto sin mencionar que la Reserva Federal, que es la entidad que imprime el dólar, ni siquiera le pertenece a los Estados Unidos, sino a un grupo de familias poderosas que imprimen dólares cuando quieren y generan crisis económicas cuando quieren, manteniendo el control sobre los pueblos y de cómplices a sus gobernantes. Verás entonces que vivir bajo el paradigma de tener para ser alguien en la vida no tiene ningún sentido. Así como no tiene sentido tampoco que tú creas que vales poco o nada por no tener dinero, así como creer que vales más que los demás por tenerlo. Recordemos que la lógica de la lógica para el ser humano es la capacidad de aprender a vivir bajo las leyes de la vida. Por lo tanto, si realmente lo que queremos es aprender a satisfacer nuestras propias necesidades, primero tenemos que aprender a generar riqueza verdadera. Esa riqueza verdadera es la que el ser te puede dar. Sí, ese ser intangible pero poderoso que dentro del corazón tuyo y de cada persona existe. Para una persona que ha desarrollado su ser, tener dinero no es la gran cosa y acumularlo para nada es su propósito de vida. Y créanme esto, una persona con esas condiciones jamás pasa necesidades. En lugar de eso, satisface las necesidades de los demás y les enseña cómo hacerlo. Así que busquen siempre dentro de ustedes mismos y encontrarán la verdadera riqueza. Nos vemos en el próximo video, aquí, en Mi Nuevo Despertar.
espéralo.